bienvenida cordial al instructor Alejandro Piña Rosaldo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Bienvenido aquí a Satélite Digital MX, la casa de la libre expresión. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Humberto, Carla, es un placer verles y hablar de este tipo de temas, ¿no? Que creo que son necesarios y es un placer estar con ustedes. Un saludo a la gente que nos ve y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Alex. Oye, y para todo esto, bueno, platícanos un poquito, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? Humberto y yo platicábamos, ¿no? Justamente hacemos la lluvia de ideas antes de invitarte, ¿no? Hay muchos temas que tú abarcas, ¿no? Acerca de la codependencia, acerca de las heridas del alma, del amor propio, y haciendo a un lado la parte terapéutica y haciendo a un lado, pues, historias de vida. ¿Tú cómo definirías el ego? Ok, bueno, el ego, pues bueno, es una identificación con el yo, con lo que soy, cómo me llamo, con mi cuerpo y con lo que pienso y siento. Realmente, otra de las definiciones que, bueno, están ahí es el exceso de valoración de uno mismo, ¿no? Y el centro de atención de todas las cosas. Realmente esa es la definición que tenemos del ego. La que más me gusta o que más se asemeja hacia mí es cuando nos identificamos con el yo, con el Alejandro, de la edad que tiene, en dónde vive, quiénes fueron sus padres, sus historias de vida y lo que pienso y siento. Me identifico con ese yo y ese es el ego. Ok, muy bien. Ok, interesante. A ver, Alejandro, si sabemos que el ego es ese yo, que de hecho en latín ego significa yo, es una palabra latina que significa yo, ¿por qué somos esclavos del ego? O sea, ¿qué propicia el ego? Que también lo podemos identificar, creo que iría de la mano de la soberbia, ¿no? O sea, porque a veces el que creernos que la sabemos aquí, voy a decir palabras peyorativas, se pueden decir, o sea, el creernos chingones, el creernos que lo podemos todo. O sea, ¿tú qué piensas de este tipo de personas y cómo nos puedes apoyar, Alejandro? Ok, el ego es necesario, ¿no? En el desarrollo, desde niños, desde los 6 meses que empezamos a tener una conciencia de identificación, dónde vivo, quién es mi papá, quién es mi mamá, cómo se llama mi papá, cómo me llamo yo, cuántos años tengo. Desde ahí empezamos a tener la idea mental de un yo y es bueno y es necesario, ¿no? En el desarrollo humano. Realmente empieza, digamos, en el concepto de esclavitud, es cuando esos ideales del Alejandro tiene que ser bueno, buen estudiante, buen hijo, portarse bien, esos conceptos que crea el ego, como dices tú, muy chingones, ¿no? De ser muy bueno en la escuela, bueno en todo, es ahí donde uno empieza a buscar esos ideales, ¿no? A buscar esos ideales de perfección de uno mismo. Y todos sabemos que nadie es perfecto, ¿no? Que somos imperfectos. Y realmente ahí es donde el ego empezamos a sentir sentimientos de no alcanzar esas metas. Por ejemplo, yo nunca fui el número 1 en la escuela, ¿no? Ni tampoco fui el excelente hijo o el mejor deportista. Entonces ahí es donde el ego, al no alcanzar esos ideales concebidos desde la mente, empieza a causar todo lo contrario, ¿no? De sentirme el número 1, pues me siento el último de la fila, ¿no? Y empieza a generar emociones de sufrimiento, de dolor, que nadie acepta o nadie quiere, ¿no? Entonces, ese es donde me empiezo a ser sirviente del ego, de esos ideales. Empiezo a buscar en toda mi vida ser el número 1, porque así lo dicta el ideal mental que tengo del yo, Alejandro, el número 1 en lo que haga. Bueno, no quiero extenderme tanto, es parte de tu respuesta.
Sí, claro. Y entonces, Alex, ¿cómo sabemos en esta parte que estamos viviendo desde el ego? Ok, cuando me doy cuenta yo que estoy viviendo desde el ego, es cuando no acepto mi realidad, cuando no acepto mi entorno, cuando a lo mejor no me acepto yo y quiero ser una persona distinta físicamente, quiero ser una persona distinta mentalmente, que piense como otro, porque el ego siempre va a una comparativa, siempre va a compararte. Entonces, cuando realmente no acepto lo que yo siento, las emociones negativas, cuando yo no acepto a mis padres, cuando no acepto mi entorno, cuando quiero más, cuando quiero cosas mucho más mejores, que no es malo, ¿no? El deseo de superación. Claro, lo que es malo, claro. Lo que es malo es vivir en esa obsesión de conseguirlo y creer que si no tengo eso no soy feliz, que si no obtengo lo que mi mente o mis emociones quieren como un concepto de felicidad o de éxito, que si no lo obtengo soy totalmente infeliz. Y es ahí donde me causa sufrimiento, ¿no? Porque me causa no aceptación desde mi físico, porque a lo mejor físico quiero ser distinto, ser mejor, más alto, más delgado, mentalmente quiero ser más inteligente, más capaz, emocionalmente quiero ser buenito, quiero ser alguien que ame todo su entorno. Entonces, al no ser lo que mi ego me empieza a dictar, me separa de mi verdadera esencia, de mi yo real, ¿no? Mi yo imperfecto, mi yo con errores. No hay aceptación y hay sufrimiento. Ahí me doy cuenta cuando yo estoy viviendo el ego. Una enseñanza mía en lo personal fue cuando, digamos, el ego me determinaba lo que debía tener, una economía estable, una familia, ser una persona con conductas sanas, pero aún así no me llenaba, ¿no? Sentía la misma sensación de vacío, de estar incompleto, ¿no? Entonces el ego, como nos conoce bien, porque fue creado por nuestra mente, conoce nuestras experiencias de vida, conoce la manera como pienso, me generaba otra expectativa nueva. Entonces, si ya tenías una estabilidad económica, pues te genera buscar más estabilidad económica. Si ya tienes ciertas cosas, siempre te va a demandar tener más. Por eso personas que logran las metas, digamos, que se han hecho en su vida, que son buenas, llega al punto que no se sienten completos, llenos, sienten que todavía falta algo más. Y eso va a ser el ego siempre. Es como ponernos la zanahoria y nosotros perseguirla siempre el resto de nuestra vida. Entonces, es más o menos como yo me doy cuenta, o como una persona que puede espiarse honestamente, ver realmente lo que quiere, pero para eso tiene que observar el ego desde afuera, no creyendo que soy yo. El problema es que el ego me hace creer que todo lo que ambiciono y quiero es Alejandro, pues, que soy yo, y es ahí donde se apodera de mi yo. A lo mejor Alejandro no quiere una economía tan estable, ¿no? Sino quiere un negocio que lo llene de felicidad y de amor, o a lo mejor viajar, ¿no? Pero anula mis deseos por complacer los deseos del ego. Ok. Creo que esa línea es muy interesante. Creo nada más, aquí sí valdría la pena resaltar, que también hay una línea muy delgada, ¿no? Porque no se trata de maximizarlo, ¿no? O irnos a los polos tan opuestos. Porque dentro de esto, y aquí me gustaría hacer un paréntesis y también preguntarte a ti, Humberto, el ego del todo no es tan malo, ¿verdad? Sí, no, o sea, vamos a la perspectiva, si lo que dice la psicología clínica y lo que dice hasta la línea del psicoanálisis, o sea, el ego es el yo, es el principio de realidad que soy yo en la clínica, y en el psicoanálisis el ego lo vamos a relacionar con el famoso narcisismo, que no tiene que ver con el TNA, trastorno narcisista afectivo. O sea, el narcisismo es ponerme en primer lugar yo desde el amor propio. Ahora, cuando alguien se dice que ama, renuncia a su narcisismo.
Entonces, la idea aquí, como bien dice la pregunta, o sea, definir el ego es las dos vertientes, o sea, mencionaba algo Alejandro que me encantó, que hay que tener ese sano equilibrio. Exacto. Obviamente, tenemos derecho, y esto es desde el merecimiento, desde luego que todos merecemos tener una economía estable. Exacto. Todos merecemos ir a un viaje, y a veces no nada más que te vayas de aquí de Querétaro a México, no, vete de Querétaro a Europa, ¿por qué no? O sea, eso no tiene nada de malo. El tema es que eso arruine tu vida, que te carcoma, y que obviamente desde esa perspectiva, no sé si te acuerdas, Carla, con nuestros clientes, pacientes que a veces dicen, ay, es que invertir en mí, es que no sé, esto mejor lo hubiera usado para esto. No, pero es que también que no te genere culpa, exactamente. Y esto que decía Alex, por eso lo quería rescatar, es cuando algunas situaciones te generan culpa, o sea, ahí sí está, perdón, ahí sí está cabrón, ¿no? Porque que tú ya digas, güey, o sea, algo que es para ti, exactamente, o algo que te llegues a preguntar o a cuestionar, porque entra esta línea delgada que a veces siento que es una palabra que se ha prostituido mucha, ¿no? Amor propio. Sí, pero a ver, hay muchísima gente que el día de hoy le cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, cosas como muy sencillas, levantarse nada más de la cama, bañarse, darme, por ejemplo, comprarme una prenda, así sea el costo más bajo que le quieras dar o el costo más alto. ¿Por qué? Porque dependiendo sus creencias, su constructo, lo que le haya, las cosas que haya atravesado. Y aquí quiero hacer un paréntesis y por eso creo que es la diferencia de todos los invitados que hemos tenido. Alex, aparte de ser paisano y demás, comparte mucho los 12 pasos y parte de las tradiciones de AA. Y eso habla de trascendencia. Entonces, la trascendencia es muy importante cuando trabajamos todos los aspectos, los defectos de carácter, pero cuando tienes un extra y no te quedas nada más con una filosofía de vida. Claro. Y eres contexto de crecimiento en diferentes aspectos, no con solamente una idea y dices, esto es y punto, no, sino te atreves como a otro tipo de crecimiento. Y creo que eso es lo importante con esta pregunta, ¿no? Sí, yo creo que aquí, Alejandro, nos podrías ayudar un poco también en esta distinción, como bien nos acaba de reafirmar Carla. ¿Cuál es esa línea delgada entre ego y amor propio? ¡Wow! Porque sería muy bueno que nos iluminaras un poco, porque esta línea entre ego y amor propio, el ego, como ya sabemos, fíjense, no es un concepto negativo, pero si se exacerba, se viene en nuestra contra y nos mata. Me gustaría, Alejandro, ¿cuál sería esa distinción o esa diferencia, o cuál sería, como decimos, ese Breaking Bad, como dice la serie, o sea, ese punto de quiebre? Punto de quiebre. O sea, un punto de quiebre ya entre el ego y el amor propio. Exacto. Es como mencionan, ¿no? Es una línea delgada y confusa, ¿no? Realmente podríamos mencionar muchos conceptos del amor propio, pero la misma palabra lo dice, ¿no? Es en tu propia vida, cómo tú concibes el amor. No en un ideal, ¿no? No como alguien más, no como mi papá, no como ustedes, no como alguien más, sino en mi propia vida, con mis propias emociones, con mis propios pensamientos. En esa realidad de encontrarse con uno, con lo bueno, pero también con las sombras que tenemos, con lo negativo, como seres humanos que tenemos. En esa aceptación total de mi ser, de ahí vendrá el amor propio, en la aceptación y en el amor propio, en la modificación o en la transformación, como decía Carla, ¿no? El trascender de tu propia vida, de tu propia realidad. En esa aceptación de uno mismo, nace tu propio amor propio, no el que tiene el vecino, no el que tiene el que va al gym, no el que fue empresario, sino realmente en tu propia aceptación de tu vida.